Bien, tenemos aquí los fragmentos. Los fragmentos son, digamos, porciones de código dentro del HTML, dentro del JavaScript, que nos van a permitir hacer agrupamiento de muchos elementos en el DOM. Pero vamos a saltarlo porque esto es un tema que tenemos que profundizar muy bien, ya que nos va a servir de gran medida, sobre todo cuando tengamos grandes volúmenes de elementos que queramos insertar de manera dinámica. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos un ciclo repetitivo en el cual en background se está creando un elemento div y si notamos, cada vez que se ejecuta una iteración de manera dinámica se crea un nuevo elemento. ¿Okay? Y esto nos va a facilitar la tarea de poder definir muchos elementos dentro de un script. Así como puedo definir eh, un conjunto de elementos con un div, puedo definir una estructura completa. Entonces, por eso lo vamos a dejar para lo último, cuando tengamos que hacer levantamiento o mostrar información en grandes volúmenes. Por ahora, sencillamente es un fragmento donde puedo definir un contenido, un grupo. ¿Okay? Bueno, voy a saltar esto y aquí vamos a empezar a trabajar con el contenido. Como les venía mencionando, tenemos una manera de ver contenido, incluso de modificar contenido. Los más usados son el text content, que me permite agregar el contenido o el formato de texto, el inner HTML y el inner text. El inner HTML me permite agregar un contenido, pero lo especial de este señor es que me va a permitir adicionar etiquetas especiales de HTML, como por ejemplo un párrafo, un H1, etcétera. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos por acá este inner. Fácilmente puede haberle colocado un H1. ¿Cuál es la diferencia acá? Si yo imprimo esto, fíjense lo que imprime. Me imprime el texto. Efectivamente, me imprime el texto. Pero, ¿qué pasa si yo le digo a este señor inner HTML? Me va a imprimir el texto con el formato que le estoy aplicando. Son dos grandes diferencias que existen entre inner text y inner HTML. ¿Ok? Pero yo paso esto para acá. Esto para acá. Este sí lo tengo acá. No voy a entrar a profundizar acá. La idea es que ustedes vayan explorando cada uno de estos elementos. Se dice que en las versiones recientes este y este ya no se recomienda utilizar. Se recomienda utilizar inner HTML o text content. El text content reemplaza el inner HTML. ¿Okay? No se recomienda, ¿por qué? Porque ya son versiones muy antiguas en cuanto al uso, pero no significa que no funcionen. ¿Okay? Sobre todo,
sobre todo, eh, porque puede ser no soportadas por algunos navegadores. En este caso estamos hablando de Internet Explorer. ¿Ok? En navegadores como Chrome, como Opera, como Mozilla, como Safari, pues no hay ningún problema con esto. ¿Ok? Es simplemente por compatibilidad. Voy a saltar esto, ya esto ya lo vimos. Acá tenemos el AppNshield. En este AppNshield pues ya vimos que podemos insertar un elemento hijo, pero podemos hacer inserción adyacente de elementos y podemos hacer inserción adyacente de texto, posición y str. Str pues corresponde al código HTML. Y en el otro pues tenemos el texto y la posición. Tenemos otro que me representa un nodo que significa insert before. Insert before, ¿qué es? Before es antes o después. Antes, ¿cierto? Entonces me va a permitir insertar un elemento antes de algo. Entonces vamos a ver cómo funcionan estos señores. Por acá, por acá, por acá. Bueno, por ejemplo, por ahí que me estaban preguntando, fíjense que yo puedo incorporar una etiqueta imagen, puedo especificar el origen de esa etiqueta HTML, de esa imagen, perdón, puedo especificar el texto alternativo y puedo especificar el ancho que va a tener esa imagen. Y acá tengo el AppNshield. Por acá tenemos esas variables que me van a permitir especificar la inserción adyacente. Before begin, el elemento se inserta antes de la etiqueta HTML de apertura. After begin, el elemento se inserta dentro de la etiqueta HTML, es decir, antes de su primer hijo. Before end, el elemento se inserta dentro de la etiqueta HTML después de su último hijo. After end, pues, sería lo contrario. Entonces, si yo necesito colocar, de cuidado, de acuerdo a esto, quiero que ustedes lo hagan. Tenemos esta información. Aquí yo le dije AppNshield para que se insertara como hijo de quién, de div A. Pero yo necesito que este div, que es mensaje, no sea hijo de div A, sino que se inserte debajo de div A. ¿Cómo lo harían? Acuérdense que tenemos before, after, before end, after end. Entonces, ¿cómo colocarían ustedes ese div después del div principal, que es, esto es un párrafo? ¿Okay? ¿Ah? No sé, háganlo. Háganlo. Miremos acá, por favor. Entonces, aquí estamos haciendo la inserción de elementos adyacentes. Y aquí estoy utilizando los atributos. Aquí estoy utilizando el atributo before end. ¿Okay? Y ese before end, ustedes lo pillaron por acá en la diapositiva. Hay un ejemplo donde tenemos texto. Aquí hay un div que contiene
texto llamado ejemplo, y aquí les está diciendo, oiga, vaya y busque el selector numeral app, que es algo, que es un div, que el div contiene el ID llamado app. Acuérdense que el símbolo numeral me identifica los IDs y el punto me identifica las clases. Entonces aquí les estoy diciendo, oiga, si va a insertar un elemento adyacente before begin, entonces aquí le dice, bueno, si va a ser before begin, él se lo va a insertar acá. Acá. Aquí está. Si le va a decir after begin, se lo va a insertar por acá. Pero fíjense que es muy importante tener en cuenta que aquí tenemos el cierre del div, ¿no? Aquí tenemos before end, pero está insertando por acá. Vemos el ejemplo. Y aquí el after end, fíjense que nos lo está aplicando después de la etiqueta div. Entonces hay que tener muy presente en qué parte quiero incluir ese elemento. De acuerdo a nuestro código, tenemos un before end, que tengo el mensaje, y aquí tengo las especificaciones que ya le había dado. Y según lo que hablamos, pues tenemos acá, el elemento posee atributos. Yo lo modifiqué y simplemente le dejé un H1. No le puse un div, lo dejé como un H1 directamente. Ustedes se darán cuenta. Si yo le doy aquí F12, busco la consola, no, los elementos. Expando por aquí un momento. Y aquí me voy a encontrar. Vamos a ver si por acá lo tengo. Aquí está. Okay, entonces, ahí está debajo del parágrafo. Entonces, esto pues, es muy utilizado hoy en día para no trabajar tanto con el chill. ¿Okay? Obviamente, pues, el chill, el append chill, es muy utilizado también. Entonces tengan en cuenta todos estos atributos al momento de posicionar los elementos. Si yo cambio esto, after end, lo coloco acá, unidad aquí, que hace before begin, coloca sobre, ¿cierto? Y yo le cambio aquí el atributo after end. ¿Okay? Lo importante acá, miren, tenemos acá el page, tenemos por acá el H1. ¿Okay? Hay unos que lo dejan dentro del mismo div porque es dentro del contenido, dentro del último hijo. Entonces, acá tenemos este div y aquí tenemos el H1. ¿Okay? Sigamos por acá. Entonces, importante esta plantilla, ¿no? Practíquenla bastante porque les va a servir, sobre todo cuando ingresen o cuando inserten elementos. Y esto se lo van a tener muy claro cuando resolvamos esos ejercicios que hemos hecho con la consola, que los vamos a tener que traducir acá a la web. ¿Okay? Por ejemplo, esos ejercicios de productos, de liquidación, de resumen de pagos de nómina, pues ahora ya se van a tener que ver en la web. ¿Okay? Por acá, aquí tenemos el insert before.
El listen before por acá tengo un pequeño ejemplo. Lo voy a comentar. Invertir acá. Sí, acá. Acá. Un segundo. Sí. Aquí tenemos la representación de ese before, donde nos vamos a encontrar, por acá con una lista. Un segundo. Tenemos una lista. ¿De qué tipo es esta lista? Lista no ordenada, ¿cierto? Cuando hablamos de listas ordenadas, porque aquí tenemos la O. Tenemos dos ítems de lista. Ahora, ¿qué procede acá? Tenemos un elemento llamado nuevo nodo, el cual va a contener LI, que son los list items. ¿Okay? O sea, en pocas palabras, estoy creando un nodo de tipo LI, de tipo list item. Okay. Luego estoy creando un nodo de tipo texto, text node, que va a contener la palabra water. ¿Okay? Listo. Luego tenemos aquí un new AppEnShield test node. Fíjense que esto no significa nada todavía. No lo he posicionado. Él lo puede llegar a ubicar en cualquier parte. Pero fíjense que no lo está colocando dentro de un body. Lo está colocando dentro del mismo nodo. O sea, que este texto tipo nodo es hijo de este señor que en este momento no tiene nada. ¿Okay? Ahora sí, va a aplicar el insert before. El insert before lo primero que hace es buscar la lista, el elemento de la lista. Ahora, te digo que insert before el nodo list.children01. Les hago una pregunta. Si yo tengo este señor y le estoy insertando before, donde le estoy indicando que inserte list children en la posición 1, ¿en qué parte insertaría la palabra agua dentro de esta lista? Tengo agua, la estoy tratando de insertar antes, pero aquí le estoy diciendo que la inserte antes de list children en la posición 1. La pregunta es, ¿en qué parte de esa lista que ustedes ven acá insertaría la palabra agua? Entre café y té. Vamos a mirar. Entonces la inserta en la mitad. Si yo le estuviera indicando a este señor que lo quiero insertar en otra posición, en la posición 0, pues lo más probable es que lo inserte encima de café. Entonces fíjense que ese posicionamiento y esa navegación para ubicar elementos es muy importante que ustedes la dominen y que la tengan en cuenta, ¿okay? Porque va a ser muy necesaria a la hora de colocar nuevos elementos en el documento web. ¿Listo?
No se preocupen que esto fue una hoja ahí accidental porque todavía hay contenido acá abajito. Todavía no hemos terminado. Acá pues, es un resumen de lo que hemos visto anteriormente. Aquí lo mismo. Acuérdense, aquí les coloqué una pequeña imagen en caso de que les llegue a pasar. Porque pueden hacer la importación de su JavaScript, pero no le colocan la palabrita differ. Entonces, al no colocar la palabrita differ, pues no se va a cargar asincrónicamente el JavaScript y vamos a tener problemas de renderizado. ¿Okay? Recuerden que si no le coloco el differ, esta importación del JavaScript se debe hacer en ¿dónde? Abajo donde al finalizar el body. ¿Okay? Bien. Bueno, acá tenemos unos ejemplos que ahora los voy a invitar a hacerlos para que sigan enseñando con el DOM. Aquí tenemos de nuevo lo de las etiquetas. Fijémonos en este pequeño código que tenemos acá. Tenemos un div de clase contenedor y tenemos un script asociado al cuerpo. Eso lo podemos hacer. Pero ojo, que esos scripts que se encuentran dentro del documento sean muy escasos y que sean muy resumidos o muy cortos. Si yo tengo una función que va a ser muy extensa y que va a comprometer muchísimas llamadas a otras funciones, eso es mejor trabajarlo en un documento externo. Entonces, ¿qué hace esta línea? Me crea un elemento de qué tipo? Párrafo. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos insertando texto al párrafo. Grupo bien pensado. Acá, luego le estoy diciendo que por favor vaya y busque el elemento cuya clase sea ¿qué? Contenedor. Entonces, según esta expresión, esta variable contenedor, que al momento de llamar es un elemento, ¿de qué tipo es ese elemento? De tipo div, ¿ok? De tipo div. Y luego si le digo contenedor.appensheet para. Aquí simplemente lo que estoy agregando es un hijo nuevo a el contenedor. Listo. Aquí tenemos las cosas, pero hay otras que no están documentadas y ya las vamos a ver, no se preocupen. Todas estas diapositivas más las que veamos hasta el jueves. No se asusten. Aquí hay un montón de código que voy a empezar como a buscarlo poco a poco. Dame un segundo. Por ejemplo, este amigo. Ya lo control C por acá. imgload.js. Acá básicamente lo que estoy haciendo
es creando una imagen en tiempo de ejecución. Desde JavaScript yo puedo llamar imágenes, claro que sí. Por ejemplo, para el ejercicio del ahorcado, yo podría iniciar con una imagen normal, pero a medida que voy fallando una letra, me vaya apareciendo la cabeza, manos, el cuerpo, y al final pues me va a decir que perdí. Fíjense que esos son los ejercicios que vamos a empezar ahora a complementar en la medida que vayamos trabajando. ¿Okay? Si yo llamo esta función por acá, cerramos esto, volvemos a llamarlo. Entonces, fíjense que ahí automáticamente la imagen se ha cargado. ¿Okay? No necesité hacerlo desde el HTML, lo hice desde el JavaScript. Y si vemos la consola, el elemento, pues me aparece la descripción. Fíjense que me aparece el alt, luego JavaScript, y aquí tenemos es nuestra función, nuestro estilo, que me permite cambiar de tamaño. ¿Okay? Esto relacionado con la carga de imágenes. Por acá tenemos algo muy interesante, el trabajo de formularios. Yo puedo tener formularios web y esos formularios web me van a permitir ejecutar eventos. Eso no lo tenemos documentado, ¿no? Eso no está en el PowerPoint. Por acá voy a ejecutar esto y nos vamos a encontrar con esto, donde aquí yo tengo un nombre y un apellido. Si yo le doy procesar datos, voy a obtener la información que está dentro de esos elementos. Y por acá tengo Mario, pero acá tengo un botón que digo ver a Yoshi. Entonces, si le doy clic, cambio la imagen. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a ver cómo se hace esto. ¿Okay? Vamos a ver cómo se hace esto. En la medida que vayamos viendo cosas de JavaScript, vamos haciendo muchas interacciones con el documento. Entonces, voy a cerrar esto, no tiene tanta cosa abierta. Lo primero, sí o sí, es que tengo definido ya unas etiquetas. Y por acá tengo la etiqueta de formulario. La etiqueta form en HTML se utiliza para crear formulario de registro. Yo puedo ingresar datos. Tenemos aquí el nombre, tenemos el apellido, donde tenemos dos elementos de tipo entrada, los inputs. Esos inputs los estamos creando de tipo texto. ¿Okay? Definimos un nombre, definimos el ID y le defino un value. Ese value es el valor inicial que yo quiero que aparezca. ¿Okay? Quiero que aparezca. Hay un atributo que se llama, que lo quieren utilizar, placeholder. Entonces yo le puedo decir, escriba su nombre. Entonces cuando esto se renderice, en lugar de aparecer allá camper, va a aparecer escriba su nombre. Y al momento de procesarlo o darle clic sobre ese elemento, él va a desaparecer. ¿Okay? Para eso se utiliza el placeholder. Si yo le doy a procesar datos, aquí me aparece vacío, que no contiene nada.
¿ok? No contiene nada value. Bueno. Luego tenemos un elemento de tipo botón y le estamos asociando un evento. Los eventos en programación, llámese web, llámese TypeScript, JavaScript, llámese C#. Un evento es un elemento que me permite disparar el llamado a una función cuando el usuario interactúa con ese elemento gráfico. En este caso, le estoy diciendo que cuando el usuario le dé clic al botón, me llame la función que se llama verData. verData, ¿dónde se va a encontrar? En el archivo DOM2. Pues vamos para el archivo DOM2. Ya aquí tengo verData. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy obteniendo el formulario. El formulario se obtiene de una manera muy diferente a un elemento normal en HTML. Document.forms. El forms contiene una colección de todos los componentes que posee el formulario. ¿Okay? Dentro de paréntesis cuadrados le tengo que pasar el nombre del formulario. FRM data. Si miramos acá, por acá tenemos el ID, que es FRM data. ¿Okay? Ahora, pongo texto vacío. Aquí, pues ahorita ejecutamos esto. Entonces ejecutamos esto. Donde yo puedo acceder a la información a través de un ciclo o a través de los elementos de forma independiente. Donde le estoy declarando dos variables, una llamada nombre, otra llamada apellido, y donde le estoy indicando el FRM y el nombre de cada elemento que se encuentra dentro del formulario. En este caso, nombre y apellido, porque acá lo tenemos definido. ¿Okay? A ver. Y notemos que cuando trabajamos con formularios, yo no hago referencia al texto. Como es un componente de entrada, un input de entrada, la única forma de acceder a la información es a través del método value. Lo mismo lo hago acá. Acá sencillamente lo que estoy haciendo es concatenando. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un salto de línea. Y acá le voy a decir que por favor tome en el documento algo que se llama data FRM y hágale un inner HTML del texto. O sea, incorpórele esto a este data FRM. ¿Pero qué es eso? Por acá es un div. Entonces, que lo que estoy haciendo es que dentro del contenido de ese div muestre la información. ¿Okay? Ahora nuestro amigo Mario. Tenemos acá la imagen. Tenemos acá el on click de cambiar imagen. Ver a Yoshi. Entonces vengo por acá. Cambiar imagen. Fíjense que no hay nada del otro mundo. Simplemente lo que hago es buscar el elemento por el nombre que se llama image. Le digo el src y le paso la nueva ruta. ¿Okay? Paso la nueva ruta. Y ya con eso lo que estoy haciendo es obteniendo el cambio de este señor. Pepito Pérez. Voy acá. Ahí está. Con eso estoy obteniendo información del formulario de mi documento HTML a partir de JavaScript. ¿Okay?
Entonces, por favor, van a codificar eso. Aquí les dejo inicialmente esta todavía no. Les dejo la función JavaScript. Pero espérenme, antes de voy a desactivar esto y voy a activar este for para no quedar ahí como en que no. El for podemos utilizarlo para iterar una colección. Entonces aquí le estoy diciendo que recorra o itere cada elemento del formulario. Y acá le estoy diciendo que por favor concatene data y el valor. Cuando yo ejecuto esto, pues voy a obtener el mismo resultado. La diferencia cuál es que estoy recorriendo todo el contenido y no voy a poder acceder, digamos, de forma exacta a qué corresponde cada valor. ¿Sí? Entonces, digamos, son dos diferencias o dos maneras de poder obtener la información que se encuentre dentro de cada elemento. ¿Listo? Yo podría obtener de pronto información de cada uno de ellos de acuerdo, no sé, con un documento o algo, o saber qué tipo de información es. Sí, claro, yo lo podría hacer. Yo podría implementar acá que este elemento, pónganle cuidado lo que va a suceder acá, si yo le quito value, fíjese lo que sale. Está diciendo que ese elemento es un HTML input element. ¿Se acuerdan de los tipos de datos que mencionábamos al inicio? Donde indicábamos que hay un tipo de dato genérico que es el HTML element, pero que cada tipo como tal tiene un tipo de dato específico. En este caso las entradas, los input, pues son input element de tipo HTML. Si yo le digo acá punto, a ver si me deja sacar aquí algo de información. A ver. Fíjense que acá puedo obtener, vamos a hacer algo. Bueno, que miremos, tratemos de hacer algo. Vamos, elemento igual a document punto get element id. Pues, mira, si esto lo podemos hacer. Este señor, tenemos algo acá con id. Dámosle nombre. Bueno, que me interesa
todo lo que tenga nombre. Entonces, ¿será que yo le puedo decir L punto? ¿Vale? No sé. Posiblemente, posiblemente no me deje tener acceso a la data. Cuando no sucede nada es que posiblemente tengamos errores. Element no es una función, o sea, hace que no puedo acceder a él directamente. ¿Okay? Entonces es muy importante tener en cuenta que en ocasiones podemos acceder y no acceder de forma correcta a cada uno de estos elementos. Si yo quisiera acceder a un elemento directamente, tengo que hacerlo de otra forma, sobre todo cuando estamos trabajando con los formularios. Entonces me van a hacer un favor. Tenemos a hacer un ejercicio. Hacer un ejercicio. Van a consultar un select. Van a llenar ese select de nombres de animales. Cuando el usuario seleccione un elemento, me van a mostrar la imagen de ese animal. Háganle.